Ella solo quería devolver una billetera perdida, pero terminó cambiando la vida de uno de los hombres más poderosos de Colombia, y la suya también. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Aquella mañana lluviosa de marzo en Medellín, todo conspiraba para retrasar a Juliana Ramírez. A sus 30 años, ya se había acostumbrado a los obstáculos de ser profesora de historia en una escuela pública, pero ese día en particular parecía que el mundo quería ponerla a prueba. El tráfico era un caos, los autobuses llegaban con retraso, los paraguas volaban a causa del viento y los zapatos resbalaban con cada paso apresurado. Fue al doblar la esquina cerca del Parque Arví que vio algo inusual en la acera mojada. Una billetera de cuero italiano, oscura y visiblemente cara, tirada casi frente al banco de cemento donde algunos ancianos solían jugar al dominó. Juliana miró a su alrededor, vio que no había nadie. Se agachó, cogió su cartera y, aunque llegaba tarde, se sentó un momento bajo un dosel. Necesitaba entender lo que tenía en mis manos. Al abrirlo, el shock fue inevitable. Había dinero, muchísimo. Ni siquiera necesitó contar para saber que esa cantidad equivalía al menos a 3 meses de salario. Y no era solo dinero, había tarjetas, un documento a nombre de Esteban Gutiérrez y una tarjeta de presentación de Gutiérrez Digital, una empresa que solo conocía de 1900, nombre por unos comerciales en televisión. Juliana respiró profundamente. Esa semana, la factura de energía estaba a punto de ser recortada, la matrícula de posgrado tenía más de un mes de retraso y la madre necesitaba pruebas costosas. Pero incluso con todo esto en su cabeza, ella sabía lo que tenía que hacer. Tomó su celular, escribió un mensaje al número de la tarjeta. Hola, encontré tu billetera en el Parque Arví. Puedo devolvértela hoy. Juliana Ramírez. Sonrió para sí misma y murmuró, con ironía, bueno, señor Gutiérrez, parece que llegaré aún más tarde hoy. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Esteban Gutiérrez estaba en el piso 21 de un edificio de oficinas, caminando de un lado a otro en su espacioso apartamento, que daba a las colinas nubladas de la ciudad. Había puesto la casa patas arriba, intentando encontrar su billetera. Para él el dinero era irrelevante. Lo que realmente importaba era el relicario de plata de su madre, un pequeño relicario con una foto de ella cuando era joven, escondido entre los bolsillos de su billetera. Era el único objeto que conservaba cerca de él desde su muerte, como una especie de amuleto personal. Por teléfono le dio instrucciones a su asistente. Cancela las tarjetas. Reprograma la reunión con los chinos y solicita nuevos documentos. Cuando su teléfono vibró y vio un mensaje de un número desconocido, no sabía si creerlo. Pero el nombre de la mujer, la ubicación precisa y el tono directo del mensaje lo hicieron reflexionar. Había algo diferente allí. A pesar de sus sospechas, Esteban decidió que resolvería la situación él mismo. Arrancó el coche, despidió al conductor e introdujo la dirección de la escuela pública en el GPS. El lugar era sencillo, lejos de la zona comercial donde solía ir, pero no lo dudó. Una vez allí, el contraste era inevitable. El patio de la Escuela Municipal Gabriel García Márquez estaba lleno de estudiantes corriendo de un lado a otro. Las paredes estaban desconchadas en algunos puntos y el piso mojado hacía aún más precario el ambiente. Esteban estacionó su auto importado y caminó hacia la entrada. Adentro, Juliana estaba revisando los trabajos de los estudiantes cuando el director tocó a la puerta y entró con expresión confundida. «Maestra, hay un hombre afuera que dice que vino a hablar con usted. Vino en un coche que cuesta más que toda la escuela». Ella frunció el ceño, dejó los papeles y caminó hacia el patio. Al verlo allí, de pie, ligeramente mojado por la
Llovizna, vistiendo un traje impecable y con una mirada curiosa, no tuvo dudas. «¿Señor Gutiérrez?», preguntó acercándose con la billetera en la mano. «Sí, soy yo», respondió, observándola atentamente. «Aquí lo tienes. Tuve que resistir algunas tentaciones, lo confieso», dijo con una media sonrisa. Él sacó su billetera y sus dedos se tocaron por un instante. Esteban la abrió rápidamente y al ver el medallón aún allí, respiró aliviado. «Casi todos se habrían quedado con el dinero», dijo con sinceridad, todavía sorprendido. «Entonces, necesita conocer gente mejor, señor Gutiérrez», respondió ella sin dudarlo. Tras devolver la cartera, Juliana se disponía a despedirse cuando Esteban, todavía intentando procesar el gesto de la mujer, le ofreció algo que ella no esperaba. «Está lloviendo mucho. Puedo llevarte a casa, o al menos a una parada de autobús cubierta». Ella dudó por un momento. Acababa de salir de una habitación donde el ventilador apenas funcionaba. El dobladillo de mis pantalones estaba mojado y me dolían los pies. Y ahora, un hombre que parecía salido de un comercial de banco le estaba ofreciendo llevarla. Miró el coche aparcado al otro lado de la calle, un lujoso sedán que desentonaba por completo con el paisaje, y respondió con una sonrisa contenida: «No hace falta, ya estoy acostumbrada a la lluvia». Pero él insistió suavemente, y ella finalmente cedió. A lo largo del camino, el silencio inicial se llenó de preguntas tímidas y respuestas curiosas. Esteban no estaba acostumbrado a hablar con desconocidos y mucho menos a abrir detalles de su propia vida. Pero algo en Juliana lo hacía sentir a gusto. Ella habló con firmeza, pero sin arrogancia. Cuando mencionó que era el CEO de Gutiérrez Digital, ella simplemente levantó las cejas y dijo: «Ahora tiene sentido. El traje, el auto, la forma en que parece que no ha estado en un autobús desde que tenía 15 años». Se rió sinceramente, quizás por primera vez en semanas. Juliana dijo que había estado enseñando historia durante casi 8 años y que había elegido trabajar en una escuela pública porque creía que podía hacer una verdadera diferencia allí, a pesar del salario ajustado y la estructura precaria. Él la escuchó atentamente, sorprendido por la claridad y pasión con que ella hablaba de su profesión. Cuando llegaron a la puerta de su casa, una pequeña y sencilla casa de 2 plantas en una calle estrecha del barrio de Aranjuez, ella le dio las gracias y bajó las escaleras, olvidándose de revisar la chaqueta que él le había dejado para protegerse de la lluvia. Lo que Juliana no sabía era que dentro del bolsillo de aquella chaqueta todavía estaba el medallón de plata que tanto significaba para Esteban. Solo se dio cuenta horas después, en casa, cuando colgó el abrigo y sintió el vacío en el bolsillo. Por un momento pensó en regresar, pero no sabía si sería bienvenido. Decidí esperar. Pasaron 3 días. En la mañana del viernes siguiente, mientras Juliana estaba corrigiendo exámenes durante el descanso, la llamaron nuevamente a la oficina. «Maestro, ese hombre, el del coche caro, ha vuelto. Está en la puerta». Ella bajó con una sensación de hundimiento en el estómago sin saber qué esperar. Allí estaba Esteban, con un maletín en las manos y una expresión menos seria. «Estoy desarrollando un proyecto social para renovar las bibliotecas escolares. Pensé que podrías ayudarme. Conoces esta realidad mejor que yo». Ella se cruzó de brazos, desconfiada. «Qué coincidencia tan extraordinaria, señor Gutiérrez». Él no se defendió. Él simplemente respondió: «El destino tiene estas cosas». Juliana llevó a Esteban a recorrer la escuela, mostrándole la biblioteca improvisada, los libros rotos, las computadoras viejas que apenas funcionaban. Hizo preguntas, escuchó, tomó fotografías con su celular. En un momento mencionó con naturalidad: «Por cierto, creo que tengo algo tuyo. Encontré esto en el bolsillo de tu chaqueta». Y sacó el medallón del cajón. Esteban se quedó en silencio unos segundos.
Recogió el objeto con cuidado, como si fuera algo frágil. Era de mi madre. Creí que lo había perdido para siempre. Juliana ahora lo observaba con más curiosidad que escepticismo. La miró y, en tono más ligero, preguntó: ¿Te gustaría cenar conmigo? Nada del otro mundo. Conozco una tapioca que podría gustarte. Ella sonrió, esta vez con menos resistencia. Si no es el que tiene la cola hasta la esquina, me lo llevo. Esteban respondió de inmediato: Sí, hay fila, pero esperaremos juntos. Juliana no podía explicar exactamente por qué, pero había algo en Esteban que la dejaba en un estado constante de alerta y al mismo tiempo curiosa. Tal vez fue el marcado contraste entre ello y todo lo que formaba parte de su rutina. Tenía esa manera reservada de alguien que está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos, pero había un toque de desorientación en sus ojos cuando ella mencionó el medallón, como si, de repente, se encontrara ante algo más importante que cualquier reunión o agenda corporativa. Al entregar ese objeto, sintió que había devuelto más que un objeto perdido. Había devuelto un pedazo de su historia, y la conmovió de una manera extraña. Fue como si, en ese pequeño gesto, ambos hubieran bajado un poco la guardia. Cuando la invitó a cenar, Juliana dudó un segundo, no porque no quisiera, sino porque aún intentaba comprender qué significaba ese interés viniendo de un hombre que claramente pertenecía a un mundo diferente al suyo. Para Esteban, la invitación no fue un impulso cualquiera. Era raro que se sintiera cómodo en compañía de alguien. Sus días estaban llenos de compromisos, números, decisiones estratégicas, todo calculado, todo cronometrado. Pero con Juliana hubo algo que rompió ese patrón. Ella no intentó impresionarlo, no sonrió por cortesía y mucho menos ocultó su sinceridad. Hablaba manteniendo contacto visual, hacía preguntas directas y parecía no tener miedo de demostrar su visión del mundo. Eso lo desconcertó de una manera nueva. Cuando ella aceptó cenar, sintió una especie de alivio que ni siquiera sabía que necesitaba, como si finalmente tuviera la oportunidad de mostrar quién era por dentro, lejos de etiquetas y estatus. Y él lo quería. Por primera vez en mucho tiempo quería ser visto más allá del CEO, más allá del apellido, más allá del título que llevaba como armadura. Esa noche se sentaron en una pequeña tienda de tapioca en la esquina, con pocas mesas y poca iluminación. Era un lugar sin lujos, pero con olor a comida recién preparada y gente hablando con naturalidad. Juliana llegó primero y esperó afuera, con los brazos cruzados y el cabello todavía húmedo por la ducha reciente. Cuando apareció, vestido con una chaqueta oscura y no con su traje habitual, casi no lo reconoció. Sin toda esa rigidez, Esteban parecía más ligero, casi normal. Se sentaron y pidieron jugo de tapioca y anacardo. La conversación comenzó tímidamente, hablando de cortesías, pero poco a poco fue ganando profundidad. Habló de su infancia en el barrio Moravia, de su madre que trabajaba como empleada doméstica y hacía todo lo posible para ayudarlo a estudiar. Juliana escuchaba en silencio, con la mirada firme pero llena de compasión. Me regaló este medallón el día que me mudé a Bogotá a estudiar. Dijo que era para recordarme quién soy, sin importar dónde termine. Tocó el objeto discretamente, como si todavía no pudiera creer que lo tenía de vuelta. Juliana también compartió un poco de su historia, aunque con más reservas. Habló de sus padres, maestros jubilados, y de cómo había crecido rodeado de libros y debates en la mesa. Dijo que eligió ser maestra no por falta de opciones, sino por convicción. Sé que podría estar en una escuela privada, con menos alumnos por aula y aire acondicionado, pero mi misión está aquí. Donde la mayoría de la gente se convierte en estadística, yo quiero ser la excepción, aunque solo sea para un alumno al año. Esteban escuchó atentamente. No interrumpió, no intentó elogiar, no romantizó. Acabo de escuchar.
y en ese silencio respetuoso algo se construyó entre los dos. No era una atracción superficial, fue respeto, fue una identificación, fue esa rara sensación de encontrar a alguien que te ve, que realmente te ve. Esa misma noche, después de la cena, ninguno de los dos hizo ningún intento de apresurar su despedida. Esteban miró a Juliana con cierta cautela, como si reconociera que aquel no era un encuentro cualquiera. Ella, a su vez, mantuvo su postura firme, pero por dentro sentía una ligera molestia en el pecho, no por miedo, sino por inquietud. Ella sabía que ambos venían de mundos distantes. Probablemente regresaría a un apartamento tranquilo en un condominio de lujo, donde todo funciona con un toque de un teléfono celular. Ella, por otro lado, todavía tenía que revisar algunos trabajos estudiantiles, preparar la clase del día siguiente y asegurarse de que su madre había tomado los medicamentos correctos. Aún así, había algo en esa noche que no parecía forzado. Cuando la dejó en la puerta de su casa, no hubo ningún beso, ninguna promesa, ninguna dulce despedida. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. «Pasaste una buena noche, Juliana. Gracias por aceptar cenar conmigo». Ella sonrió, sujetando la correa de su bolso, y respondió: «Sí, lo fue. Buenas noches, Esteban». En los días siguientes, la vida volvió a su ritmo habitual, al menos para Juliana. En la escuela, los compañeros de clase comenzaron a plena emoción. Susurrar. Bastó que un estudiante comentara que la profesora salió con un tipo en un auto importado para que la historia se extendiera. Ella no era el tipo de mujer a la que le importaran los chismes, pero sabía que en un ambiente escolar, especialmente cuando eres mujer, todo se convierte en juicio. Y lo que ella más temía terminó sucediendo. A principios de la semana siguiente, apareció una noticia en el periódico más leído de la ciudad. Ejecutivo de Gutiérrez Digital visita escuela pública en proyecto de responsabilidad social. Cercanía con docente genera interrogantes. La foto de ella con Esteban, tomada durante la visita a la biblioteca, estaba allí, impresa en papel periódico, sin autorización, sin contexto. Juliana sintió que se le revolvía el estómago. No había nada escandaloso en el texto, pero el tono era insinuante, malicioso, como si todo fuese un acto montado, como si se hubiera acercado a él con motivos ocultos. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de ella. Durante el descanso, fue a la sala de profesores, cerró la puerta y lloró. No de tristeza, sino de frustración. Fue como si toda su trayectoria, cada hora extra, cada material que había comprado con su propio dinero, cada estudiante al que había ayudado a no abandonar la escuela, hubiera sido arrojada al desagüe por la opinión pública, por un rumor. Más tarde ese día, recibió una caja en casa, un vestido de diseñador, zapatos elegantes y una invitación a cenar en un restaurante elegante, acompañado de una nota: «Quiero que te sientas cómodo en mi mundo». Ella lo miró como si estuviera mirando un espejo roto. Fue una prueba del abismo entre ambos. Cogió la caja, la cerró firmemente y decidió que eso no era lo que quería. Al día siguiente, se subió al auto de Esteban, le devolvió la caja y le dijo con calma, pero con firmeza: «Esto simboliza exactamente lo que está mal». Esteban no esperaba eso. Se quedó en silencio unos segundos, visiblemente desconcertado. «Solo quería compensarte de alguna manera por la incomodidad, por la exposición, por todo». Juliana mantuvo la mirada firme. «No se trata de dinero, Esteban. No se trata de cenas caras ni de ropa elegante. Se trata de que entiendas que vivimos en realidades diferentes y que no se puede superponer una encima de otra como si fueran todas iguales». Intentó argumentar, diciendo que él no tenía culpa de lo que publicaba la prensa, que no quería que nada de eso hubiera sucedido. Pero ella lo interrumpió, con más dulzura que enojo. «Te creo, pero el problema no es solo lo que hiciste o dejaste de hacer.
Es lo que representamos, y no sé si estoy lista para cargar con eso. Esteban tragó saliva con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Esteban regresó a casa con la caja de regalo en su regazo y el corazón apesadumbrado. Esa conversación le afectó de una manera que ninguna negociación, ninguna reunión tensa con inversores había conseguido jamás. Por primera vez, alguien había rechazado un gesto suyo no por orgullo, sino por honestidad. Y esa negativa, viniendo de Juliana, tuvo peso. Pasó el resto del día intentando trabajar, pero los números en las hojas de cálculo parecían perder significado. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un recordatorio incómodo. Se trata de que entiendas que vivimos en realidades diferentes. Le dolió porque sabía que era verdad. Siempre pensó que podía resolver todo con eficacia, que solo tenía que actuar, tomar la iniciativa y compensarlo con gestos prácticos. Pero con Juliana eso no funcionó. Ella no quería su mundo. Ella quería ser respetada en lo suyo. En los días siguientes, Juliana mantuvo las distancias. Esteban intentó llamar, enviar mensajes, pero recibió respuestas secas. Cuando finalmente las recibió, necesitaba tiempo para digerir todo, para encontrarse en medio del caos de sentimientos. Continuó enseñando con la misma dedicación, pero era más tranquila, más reflexiva. A veces, durante las explicaciones en de clase, se encontraba distraída recordando la noche en la tapioca, la sinceridad en los ojos de Esteban, su forma de hablar de su madre. Pero pronto volvió a centrarse, sacó la tiza con firmeza y regresó al tema de la Revolución Francesa como si nada estuviera fuera de lugar. Pero dentro todo estaba perfecto. No era ira, era miedo. Miedo a perder el respeto de los estudiantes, de los compañeros e incluso de la propia madre. Temo que acercarse a Esteban le costara más de lo que podía pagar. En su casa, Esteban comenzó a hurgar en cajas viejas. Necesitaba una señal, una dirección, algo que lo reconectara con la parte de sí mismo que sabía que estaba latente. Así encontró el diario de su madre, guardado entre papeles viejos en el fondo de un cajón. Se sentó en el suelo de la sala, con el cuaderno en su regazo, y pasó horas leyendo páginas escritas con una letra sencilla, llena de sentimientos. No dejes que el éxito te quite la sensibilidad, hijo. Ser grande es tratar con dignidad a quienes nadie ve. Esteban cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la ausencia y la fuerza de esas palabras. Recordó el medallón, su difícil infancia, lo que le había prometido en el hospital. No solo ser un hombre exitoso, sé un buen hombre. Y allí, en ese momento, comprendió que todavía podía hacer las cosas de otra manera, pero tendría que empezar desde cero. 2 días después, apareció en la escuela sin avisar. Parecía tan elegante como siempre, pero había algo nuevo en su mirada, más ligera, más humana. Juliana lo vio entrar por la puerta y su corazón se aceleró. Pensó en salir corriendo, en fingir que no lo veía, pero se quedó. Esperó a que terminara la clase, se sentó en un banco del patio y no forzó nada. Solo esperé. Cuando ella salió de la habitación, él se levantó lentamente. Leí el diario de mi madre. Dijo sin rodeos. Ella quería que fuera feliz, no solo que tuviera éxito, y yo supongo que lo estaba olvidando. Juliana permaneció en silencio, pero no giró la cara. Continuó. No vine a convencerte de nada. Solo quería decirte que me hiciste recordar quién era antes de todo esto. Y si aún hay espacio, quería intentarlo. Pero de verdad, sin máscaras, como te mereces. Juliana no respondió inmediatamente. Ella se quedó allí frente a Esteban, tratando de comprender si esto era real. Durante los días que él estuvo fuera, ella había imaginado todo tipo de desenlaces. Que él se mudaría, que regresaría a su mundo y se olvidaría de todo. Pero allí estaba,
Él hablando con una honestidad que no coincidía con el estereotipo que ella había construido sobre hombres como él. Aún así, el miedo no desapareció de la noche a la mañana. Se cruzó de brazos, no en defensa, sino para contener su propio temblor. Sabes que no es sencillo, ¿verdad? Venimos de mundos muy diferentes, Esteban. La buena voluntad por sí sola no sirve de nada. Él asintió. Lo sé, y no digo que vaya a ser fácil. Solo digo que vale la pena, si es contigo. Juliana sintió que se le cerraba la garganta. Era difícil mantener el muro protector cuando alguien hablaba así. No con promesas vacías, sino con verdad. Sonó el timbre de la escuela y algunos niños corrieron por el patio, ajenos a la intensa conversación que se desarrollaba entre dos adultos en el banco de cemento. Juliana los miró y respiró profundamente. ¿De verdad quieres formar parte de esto? ¿De este mundo donde se cae internet en medio de la clase? ¿Donde compartimos un proyector entre 4 clases? ¿Donde hay días en que no hay papel higiénico en el baño? Esteban la miró a los ojos. No quiero invadir tu mundo. Quiero caminar a tu lado, pero a tu manera. Esa frase desmanteló algo dentro de ella. No fue una propuesta de salvación, fue una oferta de asociación. Y eso, para Juliana, significaba todo. Ella se sentó a su lado en el banco y por primera vez en días sonrió de verdad. Si te animas a visitar la mejor pizzería del centro, la que no acepta tarjetas de crédito, quizá podamos hablar más sobre ello. La invitación fue hecha con humor, pero el contenido era serio. Fueron juntos esa misma noche a la pizzería en cuestión, un pequeño local con mesas de madera y servilletas de papel finas, donde el dueño era un italiano viejo y gruñón que gritaba a los camareros, pero hacía la mejor pizza de berenjena de la ciudad. Esteban se sentó a la mesa con naturalidad, sin sacar el móvil del bolsillo, sin mirar el reloj. Era como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo allí. Juliana lo observó atentamente. Todavía había cierta rigidez en sus gestos, una vacilación al doblar la servilleta o servirse su propio refresco, pero también podía ver el esfuerzo. Y eso contaba. Durante la comida hablaron de todo: libros, familia, infancia, educación. Ella le contó sobre su estudiante más difícil, el que casi abandonó la escuela el año pasado y ahora era el mejor de la clase. Escuchó con verdadero interés. Cuando ella habló, él no la interrumpió. Cuando él habló, ella no apartó la mirada. Era como si hubieran encontrado un lenguaje común, lejos del ruido del mundo. Más tarde, tras salir de la pizzería, caminaron por la acera húmeda del centro histórico de Medellín. La ciudad estaba tranquila, iluminada únicamente por viejas farolas y escaparates cerrados. Esteban miró hacia el cielo, todavía nublado, pero con algunas estrellas abriéndose paso a través de la cubierta gris. Mi madre siempre decía: las mejores historias de amor son aquellas en las que nadie apostaría ni un centavo. Juliana giró la cara, curiosa. ¿Y qué piensas de ello ahora? Entrelazó sus dedos con los de ella sin prisa. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. Ella no respondió. Ella simplemente le apretó ligeramente la mano y continuaron caminando en silencio. A veces lo que más nos conmueve no son las grandes declaraciones, son los pequeños gestos, la elección de estar juntos, la voluntad de aprender del ritmo de la otra persona. Y esa noche, sin necesidad de ninguna certeza, Juliana supo que aquel hombre, por improbable que pareciera, lo estaba intentando en el sentido correcto. A la mañana siguiente, cuando Juliana llegó a la escuela, encontró al director con una expresión poco alentadora. Sobre la mesa había un sobre marrón con un sello oficial. Juliana. Se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Afirman que la renovación de la biblioteca se hizo por favoritismo personal. Usaron una foto tuya con Esteban y cuestionan la imparcialidad del proyecto. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies.
Pero eso no tiene sentido. La donación ya está formalizada, los documentos ya están entregados, suspiró el director. Lo sé, pero hay gente que quiere ver problemas donde solo hay buenas intenciones. Juliana se incorporó lentamente, tratando de asimilarlo. Su rostro acabó en páginas web y redes sociales de personas que nunca habían pisado una escuela pública, pero que sentían que tenían derecho a señalar con el dedo. Para muchos, la imagen de un humilde profesor involucrado con un poderoso empresario era todo lo que necesitaban para crear una narrativa sensacionalista y, peor aún, destructiva. Esteban se enteró de la denuncia por uno de los abogados de la empresa. Estaba en una reunión cuando recibió el mensaje y ya no podía prestar atención a nada. El problema era grave. Si la acusación ganara fuerza, la reputación de la empresa también estaría en juego. Al mismo tiempo, sabía que lo que estaba en juego iba mucho más allá. Fue la integridad de Juliana, su reputación como educadora, el respeto de los estudiantes y la comunidad. Intentó llamarla, pero ella no respondió. Luego fue a la escuela. Esta vez no hubo sonrisas ni cálida bienvenida. En la entrada lo detuvo un empleado que, avergonzado, le dijo: «Hoy no es un buen día, señor». Esteban regresó al coche y, solo, se quedó mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor. Por primera vez desde el principio de todo, sintió el peso de alguien que, incluso con buenas intenciones, puede causar daño sin darse cuenta. Juliana pasó ese día en silencio. Evitaba la sala de profesores, apagaba las redes sociales y no respondía a los mensajes. Al llegar a casa, encontró a su madre viendo la televisión. «Hija, otra vez están hablando de ti, esta vez en la radio». Ella apagó firmemente el dispositivo. Ellos no saben nada. Subió a su habitación y se quedó mirando el techo, con la cabeza dando vueltas. Por primera vez, se preguntó si había hecho mal al acercarse a Esteban, no por quién era, sino por lo que representaba. La estructura, el dinero, el poder, todo parecía aplastar las buenas intenciones. ¿Cómo iba a explicárselo a los padres de los estudiantes? ¿Cómo demuestras que no usaste la escuela para el romance o la ventaja? El dolor no era de culpa, sino de impotencia. Fue como ver algo hermoso aplastado por la desconfianza del mundo. Y eso dolió más que cualquier escándalo. Al otro lado de la ciudad, Esteban reunió a su equipo legal y pidió una sola cosa: «No quiero que nadie sea atacado. Quiero que todo se aclare con transparencia, sin escudos ni maniobras». Los abogados no entendieron. Estaban acostumbrados a proteger el nombre de la empresa con uñas y dientes, pero Esteban se mantuvo firme. «No me importa lo que digan de mí, pero si la tocan, si manchan su historia, entonces tendrán un problema conmigo». Por primera vez, eligió no el camino más fácil, sino el que tenía más sentido en su corazón. Sabía que no podía solucionarlo todo con una demanda o una nota oficial. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias y tal vez incluso renunciar a parte de lo que había construido. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás, porque en el fondo, Juliana no era solo una mujer que le interesaba. Era el espejo de la persona que él prometía ser. 2 días después, Juliana recibió una citación para prestar aclaraciones en el Departamento de Educación. Llegó temprano, con la cabeza bien alta, aunque por dentro se estaba cayendo a pedazos. No había dormido bien durante varias noches. Sentí el peso de un juicio silencioso, de esos que no aparecen en los papeles oficiales, sino entre las miradas, en los susurros de los pasillos, en las preguntas que nadie hace en voz alta. Mientras esperaba, revisé mentalmente los documentos del proyecto, los correos electrónicos y los registros fotográficos. Todo estaba en orden. Pero en el fondo sabía que a veces lo correcto no es suficiente cuando estás en desventaja social. Fue recibida por un empleado serio, quien
Simplemente le pidió que informara sobre su involucramiento con el proyecto y su relación con Esteban. Juliana habló con calma, sin adornos. No había ninguna ventaja, había una alianza. Me escuchó y decidió invertir en un espacio que necesitaba atención. Eso es todo. Ese mismo día, Esteban convocó una conferencia de prensa, algo que odiaba hacer pero sabía que era necesario. Apareció ante las cámaras con un traje sencillo, sin los símbolos de la empresa, y habló con firmeza. La donación a la SIN, Escuela Gabriel García Márquez, fue por decisión personal. No hubo contratos, intereses ocultos ni compensación alguna. La profesora Juliana Ramírez no pidió nada. De hecho, devolvió algo que me pertenece y que tiene un valor emocional incalculable. Si alguien aquí merece ser cuestionado, soy yo, y estoy disponible para aclarar lo que sea necesario. Después de la conferencia de prensa, rechazó entrevistas, apagó su celular y regresó a la escuela. Esta vez, no para intentar arreglar algo, sino para dejarle claro que él estaba allí para ella, incluso si eso significaba simplemente quedarse afuera, esperando. Juliana se enteró de la rueda de prensa por los estudiantes. «Maestra, te defendió en la tele. Lo dijo con mucha amabilidad, ¿sabes?». Sonrió sin mostrar los dientes, con una mezcla de alivio y cansancio. Más tarde recibió la visita de un periodista que quiso contar el otro lado de la historia. Por primera vez, alguien se interesó por su versión. Ella aceptó hablar, pero con una condición: que mostraran la nueva biblioteca, los estudiantes utilizando las computadoras, los libros donados. Quería que vieran lo que realmente importaba. El informe se emitió durante el fin de semana. No era ni sensacionalista ni romántico. Fue real. Mostró una escuela transformada por una asociación improbable, sí, pero también por un gesto de escucha, por una elección de colaboración. Mostraba a Juliana con su mirada firme, diciendo: «Soy maestra, no soy un personaje de novela ni la villana de un escándalo. Mi trabajo habla por mí». La repercusión fue inmensa. Los padres comenzaron a enviar mensajes de apoyo, los colegas elogiaron su actitud e incluso los estudiantes más jóvenes, que antes no prestaban mucha atención, comenzaron a prestar más atención en clase. No porque ahora estuviera saliendo con un hombre rico, sino porque incluso bajo ataque se mantenía firme, coherente y digna. Esteban, por su parte, se alejó de los focos. Comenzó a visitar la escuela sin previo aviso, ayudando a montar nuevos equipos, intercambiando ideas con los profesores, escuchando más y hablando menos. Fue así que, poco a poco, el vínculo entre él y Juliana se fue fortaleciendo, no con grandes gestos ni declaraciones, pero con presencia, con consistencia, construyendo un espacio donde ambos pudieran ser quienes realmente eran, sin tener que esconderse ni conformarse con lo que se esperaba de ellos. Con el tiempo, la tensión del escándalo se disipó. La denuncia fue archivada por falta de fundamento y el Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial reconociendo la regularidad de la donación. Pero para Juliana, la cicatriz de la exposición aún tardaría un tiempo en desaparecer. Aún así, empezó a sonreír con más frecuencia nuevamente. Las clases volvieron a ser su máxima prioridad, pero ahora había una ligereza diferente en su rutina. Esteban empezó a aparecer los viernes por la tarde, sin fanfarrias, sin un coche importado aparcado en la puerta. Llegó a pie, con una mochila a la espalda y cuadernos en las manos, dispuesto a ayudar en talleres de lectura u organizar los libros de la nueva biblioteca. Al principio, algunos profesores pensaron que era extraño, pero pronto se dieron cuenta de que él no estaba allí como director ejecutivo. Yo era como alguien que quería aprender, y aprendió con humildad. Juliana observó con curiosidad a este nuevo Esteban. Poco a poco, fue conociendo facetas de él
que antes estaban ocultas bajo las capas de hombre de negocios. Era bueno resolviendo problemas prácticos, pero terrible doblando cartón sin romperlo. Sabía hablar con firmeza en público, pero se quedaba atascado cuando se trataba de contar una historia a los alumnos de 5º grado. Y, para su sorpresa, le gustaba la poesía, aunque tardaba en admitirlo. A veces, después de los talleres, los dos salían a tomar un café por el barrio y hablaban de todo. Ya no había presión, no había necesidad de demostrar nada. Apenas se estaban conociendo. Y en ese proceso, algo hermoso creció. No es un romance cinematográfico, sino una conexión hecha de respeto, escucha y tiempo. Juliana se mantuvo firme en sus valores, y Esteban, lejos de intentar cambiarla, se esforzó por aprender de ella. Fue en una de esas sencillas tardes cuando la invitó a visitar la sede de la ONG que estaba creando. Inspirado por su experiencia escolar, Esteban decidió fundar una organización enfocada en la educación y la inclusión tecnológica en comunidades periféricas. No fue un proyecto de marketing, fue algo real, construido a partir de las conversaciones que tuvo con Juliana, de los relatos de los profesores, de las historias de los estudiantes. Entró al pequeño almacén reconvertido en el barrio de Belén y vio estanterías, computadoras, libros y un mural con fotos de la escuela. En el centro, un marco con una frase manuscrita: «Lo que cambia el mundo no es el dinero, es la valentía de cuidar». Juliana lo miró conmovida. «¿Escribiste esto?». Esteban respondió con una sonrisa contenida. «No, tú lo dijiste, solo lo anoté». Ese día, ella no necesitaba ninguna respuesta, ni siquiera promesas. Ella lo sabía. Sabía que, a pesar de todo, había encontrado a alguien dispuesto a caminar junto a ella, sin prisas, sin máscaras y, lo más importante, sin miedo. No han anunciado nada oficialmente. No había estado en una relación, ni anillo de bodas, ni cenas en restaurantes caros. Pero había compañía. Había una elección. Y para Juliana eso valió más que cualquier declaración pública. Esteban continuó asistiendo a la escuela, la ONG creció y juntos comenzaron a planificar un proyecto piloto de inclusión digital en otras unidades. Fue el comienzo de algo concreto, algo que nació no solo de un encuentro inesperado, sino de la superación de obstáculos reales. Fue, sobre todo, la historia de dos mundos que, en lugar de chocar, aprendieron a coexistir, por elección, por cuidado y por amor. Unos meses después, una mañana de sábado cualquiera, Juliana caminaba con Esteban por la Plaza Botero. Era una mañana soleada, con niños jugando, vendedores de frutas en las esquinas y el sonido lejano de un saxofonista tocando algo nostálgico. Caminaban lentamente, sin prisas, como quien ya entendía que la vida tiene sus propios ritmos y que es mejor disfrutar los momentos que intentar controlarlos. En un momento dado, se detuvo en un puesto de libros usados y sacó un ejemplar antiguo de García Márquez. Esteban se acercó por detrás y dijo: «Ese fue el primer autor que me recomendaste. Todavía recuerdo la frase que destacaste. No mueres cuando tienes que morir, sino cuando puedes morir». Ella sonrió, sorprendida de que lo recordara. «Hay cosas que dejan huella, ¿no?». Él asintió. «Sí que lo hay, y también hay gente». Continuaron caminando hasta el Centro Cultural, donde se realizaría el lanzamiento del nuevo proyecto de la ONG, ahora en alianza con otras 2 escuelas públicas. Juliana sería responsable de la curaduría de los contenidos educativos y Esteban de los trámites administrativos. Pero para ambos no era una cuestión de posiciones. Se trataba de construir algo útil, algo verdadero. Cuando llegaron, fueron recibidos por profesores, estudiantes e incluso algunos de los colegas que anteriormente se habían mostrado escépticos. En el escenario, junto a los niños, Juliana tomó el micrófono, respiró hondo y dijo:
Hoy no se trata de mí, se trata de lo que podemos lograr cuando realmente nos escuchamos, cuando a alguien le importamos de verdad y cuando tenemos el coraje de creer en historias improbables. No hubo público de gala ni flashes, pero los ojos que la miraban estaban atentos, emocionados. Fue más que suficiente. Después del evento, se sentaron en los escalones de la entrada del edificio, observando a las familias y los niños ir y venir mientras exploraban el nuevo espacio. Esteban miró a Juliana, pero no dijo nada. Simplemente sacó el medallón de plata que ahora llevaba en el bolsillo de su pantalón, ya no oculto, sino como símbolo de algo que quería honrar. Lo colocó en la palma de su mano y se lo ofreció sin palabras. Lo sostuvo por un momento, cerró los dedos sobre el objeto y luego se lo devolvió. Él es tuyo, pero la misión ahora es nuestra. Y así fue, así de simple, sin anuncios, sin anillos de oro. Solo dos personas sentadas una al lado de la otra, mirando en la misma dirección, conscientes de todo lo que habían enfrentado y de todo lo que estaba por venir. Juliana nunca imaginó que devolver una billetera que había caído en la acera cambiaría el rumbo de su vida. Y Esteban nunca pensó que una mujer desconocida, con los pies mojados por la lluvia, le recordaría quién era él antes de los títulos y el éxito. Pero la vida está hecha de esto, de encuentros improbables, de pequeñas decisiones que se convierten en grandes y de personas que, incluso viniendo de mundos diferentes, encuentran la manera de caminar juntas. No fue fácil. No siempre fue bonito, pero era verdad. Y al final, eso es lo que transforma. Lo que comienza con integridad puede muy bien terminar con amor y con propósito. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.